aquí de la provincia viaja el gobernador Rodolfo Suárez, junto con el superintendente de irrigación, el ingeniero Sergio Marinelli. También viajan los ministros Guado de Pedro, de Interior, Filmus, de Ciencia, Tecnología e Innovación, Julián Domínguez, de Agricultura, Ganadería y Pesca. También viajan los gobernadores, Alicia Kirchner, de Santa Cruz, Gildo Insfrán, de Formosa, Raúl Jalil, de Catamarca, Gustavo Bordet, de Entre Ríos, Ricardo Quintela, de La Rioja, Sergio Uñac, nuestro vecino de San Juan, y Carlos Silva Neder, vicegobernador de Santiago del Estero. A ellos se va a sumar el secretario general del Consejo Federal de Inversiones, Ignacio Lamote, y otros 3 miembros del gabinete presidencial. Es decir, una importantísima delegación de Argentina, muchos gobernadores principalmente. ¿Para qué? Para ver qué es lo que Israel puede enseñar en cuanto al aprovechamiento del recurso tan importante que es del agua, la tecnología que se puede traer a nuestro país y, por qué no, también lo que Argentina, en nuestro caso nos interesa mucho Mendoza, la zona de Cuyo, también puede ofrecer a ese país asiático. Estamos en línea con el cónsul de Israel en Cuyo, el licenciado Andrés Ostropolsky. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buen mediodía. Buen mediodía, Judith. Un saludo a toda la audiencia, un gusto estar en contacto. Igualmente. ¿Qué es lo que Israel ha hecho a lo largo de tantos años, desde su creación, para poder superar la crisis hídrica tan importante que ha tenido al ser una zona desértica, donde justamente el agua potable escasea absolutamente? Bueno, el vínculo de Israel con el agua nace mucho antes de la constitución del Estado de Israel, y aunque parezca paradójico, los habitantes de Israel, los colonos judíos que existían durante el mandato británico y que estaban ahí y que se habían organizado con un gobierno comunitario, tuvieron la visión de que el recurso hídrico era estratégico y que era el principal motor en el desarrollo del futuro de Israel. Y ya desde 1920 comenzaron a delinear estrategias de largo plazo para poder ampliar las fronteras de habitabilidad del país y, por supuesto, las fronteras agrícolas. Entonces encararon un plan de infraestructura de agua, al cual le llamaron las arterias del país, que básicamente lo que hacía era transportar el agua que se podía recolectar, porque Israel tenía agua que se podía recolectar en el norte a partir del río Jordán, pero también tenía algunos lugares donde se podía perforar, y entonces esas dos fuentes de agua se conectaron a una obra impresionante que hicieron en la década del 40 y 50, que fue el Gran Acueducto Nacional, que unió de norte a sur, desde el fértil norte, pasando por el centro y hacia el desértico sur, toda la extensión del país, llevando agua a zonas donde era imposible. Claro, porque es un país semidesértico, pero me quiero ir un poquito más cerca a los últimos años, porque al menos es lo que se ha titulado, por ejemplo, el nuevo milagro del agua, dice Israel sin sed, así titulaban los medios de prensa, con la construcción de 5 plantas desalinizadoras, es decir, se toma agua del mar, se potabiliza y se terminó el problema del agua, ¿es así? Bueno, sí, y esto hay que entenderlo como la evolución de un plan estratégico a largo plazo, y hago hincapié en esto porque no son acciones individuales la de construir una planta desalinizadora. Esa planta desalinizadora tiene una razón de ser, y la razón de ser es que el plan estratégico, que ahora vuelvo a las plantas desalinizadoras, sí, incluía el traspaso del manejo del recurso hídrico de la autoridad política a una autoridad técnica. Y esa autoridad técnica tomó una decisión en 2006, que es cuando se forma la Autoridad del Agua, toma la decisión de tarifar cada gota de agua, porque el agua es un tesoro por el cual hay que pagar y no se puede usar indiscriminadamente, porque es un recurso sumamente escaso. Entonces,
esa política implicó, por un lado, que la gente consuma estrictamente el agua que necesite y no la derroche, pero por otro lado implicó recursos para financiar nuevas obras que traigan nuevas mejoras que impliquen la disponibilidad del recurso. Así se llega a que un grupo técnico, digamos, alimentado alimentado entre comillas, digamos, en materia gris, por las universidades, y en conjunción con el ecosistema emprendedor, logran llegar a un proceso de desalinización de costo muy razonable, y entonces se hacen viables una nueva fuente de agua, que es la desalinización de agua del mar. Y esas plantas, bien, ¿y esas plantas llevan agua potable a los hogares? O sea, ¿es para consumo humano o se usa para riego nada más? El 75% del agua que consumen los israelíes proviene del mar. Es agua potabilizada del mar. Bien, si me quedo en el tema No solamente eso, lo consumen los israelíes y lo consumen los países vecinos, porque Israel exporta agua potabilizada a sus países, a sus vecinos. Un país que tuvo crisis de agua durante décadas, ahora exporta agua. No, me quería ir al tema tecnológico, para avanzar un poquito. Israel ha creado el sistema del riego por goteo, entre otras cosas. ¿Qué es lo que Mendoza puede aprender, adquirir, y qué es lo que Mendoza también puede ofrecer a tu criterio? Bueno, Mendoza ya ha ofrecido y Mendoza puede seguir ofreciendo. Una de las cosas que Mendoza ofreció, porque la autoridad del agua, con la autonomía que tiene la autoridad del agua en Israel, es una inspiración de la Dirección General de Irrigación. O sea, israelíes se tomaron, entre otros, el ejemplo de Mendoza para establecer su sistema de administración de agua. Mirá vos, eso qué interesante. Por otro lado, es muy interesante. Por otro lado, todo el intercambio que hubo en lo que hoy, bueno, ya todo el mundo conoce, y literalmente todo el mundo, el Valle de Uco. El Valle de Uco se vuelve viable cuando aparece el riego por goteo. Y el riego por goteo es un invento israelí que permitió la fertilización y el cultivo en muchos lugares del mundo, entre ellos el Valle de Uco. Entonces, ya son tiempos inmemoriales la relación entre Israel y su manejo de recursos hídricos y Mendoza. Y por otro lado, Mendoza, al día de hoy, creo que tiene mucho para ofrecer, ya que es una provincia que tiene una gran capacidad de generar capital humano, que es un capital humano que se amalgama muy bien con las necesidades de capital humano que tiene Israel. Y entonces, desde la Universidad Nacional de Cuyo y desde las otras universidades se pueden establecer vínculos que en algún caso ya está establecido, y que tengan una perdurabilidad en el tiempo y que funcionen en las dos vías. Bien. O sea, que generen beneficios acá y beneficios en Israel. Bueno, muchísimas gracias, licenciado Andrés Ostropolsky, cónsul de Israel aquí en la zona de Cuyo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y a disposición. Un saludo a todos. Gracias.